¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pato Noticias, Pato NBA, donde te vas a enterar de toda la actualidad del día de hoy, de la información del baloncesto y la mejor liga de básquetbol del mundo. Sí, porque el día de hoy, a pesar de que todavía tenemos un partido de final de conferencia de la Conferencia Oeste, tenemos noticias de último momento. Cambios en el draft, sí, cambios oficial, lo dijo Chancharania, ya lo explicó, habrá cambios y ahora el equipo que peor lo haga, menos oportunidades tendrá de mejorar su pick de elección de draft del próximo año. También tuvimos la encuesta de 150 jugadores anónimos que les preguntaron varias cosas muy interesantes, desde quién era para ellos el MVP, quién era el jugador más sobrevalorado, a qué franquicia no irían ni de ninguna manera, y también pues cuestiones de si deberían descansar más o cosas pues que básicamente dicen los jugadores de forma totalmente anónima, que la verdad a mí me llama la atención, ya que son 150 jugadores, o sea, prácticamente un tercio de los jugadores que hay en la liga contestaron todas estas preguntas. Pero bueno, para hablar de todo esto y más, quédate que te explico todo paso por paso. Como bien dijo Chancharania, última hora, la junta de los dueños de la NBA han aprobado una nueva regla en contra del tanking. No hay que olvidar que la temporada pasada, o más bien esta temporada, vivimos una cantidad exagerada de tanqueo por equipos de ribetes menores. Desde Utah Jazz mandando al banquillo a Larry Markkinen en los últimos cuartos, cuando tenían la posibilidad de ser ganadores, o desde Utah, o desde Memphis Grizzlies, que directamente sus jugadores ni jugaban. Estamos hablando de que vivimos una temporada muy complicada para los fanáticos del baloncesto de la NBA, ya que muchos equipos se dedicaban a no jugar directamente. Estamos hablando de que muchos fanáticos se quejaron de la exageración del tanqueo. No era posible que en el mes de marzo, abril, ya sabíamos, no, ni abril, en el mes de marzo ya sabíamos los 10 equipos que iban a ir a play-in, porque claramente se notaba qué equipos sí querían jugar y cuáles no. Y que casualmente muchos de estos equipos que no, pues que vaya, siguieron jugando, que no tanquearon, eran porque no tenían sus elecciones directamente. Entonces se toma una medida anti-tanqueo aprobada por los dueños de la liga, aprobada por los 30 dueños, que al final del día pues hacen mejorar el contenido, mejorar la calidad de los partidos, porque claro, si tú estás viendo un Utah Jazz contra, me lo invento, Minnesota Timberwolves, todos sabemos que Utah Jazz no le interesaba ganar baloncesto, no le interesaba ganar directamente, y buscaban perder para tener una posibilidad más grande de tener un pick número 1, un pick número 2, un pick número 3. Entonces con esta regla se intenta prevenir que vuelva a suceder lo que vivimos esta temporada, con más de 10 equipos, sí, más de 10 equipos en números negativos, en marca negativa. Más de un tercio un tercio de la liga no ganó más de la mitad de los encuentros. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Aquí es donde podemos ver que Chancharania comparte la votación que hubo de los dueños, donde pues sorprendentemente sí, 29-1 quedó la votación, donde el único equipo que salió a decir que no quería esta regla anti-tanqueo eran los Memphis Grizzlies, y no los culpo. Dejaron ir a Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz, dejaron ir a Desmond Bane, están haciendo un equipo prácticamente desde nuevo. Y para su mala suerte en este draft pick, no van a tener un pick tan potente como un top 5. Tuvieron muy mala suerte en el draft, y así que con esta nueva regla y esta nueva implementación de la NBA que va a estar hasta el año 2029, pues Memphis Grizzlies no va a encontrar por dónde, porque ellos no es que tanquen, es que son malos, o sea, es un equipo malo, no tienen la oportunidad de mejorar su plantilla mediante el draft. ¿Qué decisiones tomarán los general managers de estos equipos de ribetes menores? ¿Qué van a hacer? ¿Van a arriesgar más en agencia libre? ¿Van a arriesgar más con jugadores pues que pues, no son tan conocidos? Al final del día, muchos equipos malos se crean desde jugadores de draft. Está el caso de Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, antes de Giannis Antetokounmpo,
no eran la gran cosa. Tuvieron un pick 14, que tampoco era un gran pick, con todo respeto a Giannis, y terminan consiguiendo una figura, pues la figura más grande de la historia del equipo de Milwaukee. Los Denver Nuggets, otro equipo campeón que prácticamente su base del campeonato son Michael Porter Jr. seleccionado del draft, Jamal Murray seleccionado del draft, Nikola Jokic seleccionado del draft, Christian Brown seleccionado del draft y solamente Aaron Gordon que vino mediante traspaso. Estamos hablando de que muchas dinastías, o bueno, más bien muchos equipos campeones de mercados pequeños, porque claro, esta regla no va a afectar a los Lakers, no va a afectar a Celtics, no va a afectar a Miami Heat, no va a afectar a Dallas Mavericks, no va a afectar a equipos en ciudades, en mercados grandes. Esta regla afecta a los mercados pequeños, como puede ser Memphis directamente, como puede ser Nueva Orleans, como puede ser Sacramento, como puede ser... hay muchos equipos de mercados muy pequeños que su única manera de trascender en la liga es mediante el draft. Y con esta nueva normativa estás prohibiéndolos a ellos empezar proyectos con figuras de primeras elecciones. Todavía hay que ver cómo se va a gestionar el tema del antitanqueo. Yo tengo muchas dudas. Todavía queda mucho que explicar, pero esta nueva norma definitivamente era necesaria. No podemos volver a vivir una temporada con más de 10 equipos en racha negativa, en marcaje negativo, con menos victorias que derrotas. Eso ya no puede volver a suceder y no queremos ver más cosas como las de Utah Jazz sacando sus figuras cuando Utah Jazz realmente tiene un buen equipo. Dentro de todo no era un equipo tan malo que sacaba sus figuras para perder partidos a propósito. Entonces, buenas noticias en la NBA. A ver cómo cambia la situación en la mejor liga de baloncesto. Según los jugadores de la NBA que fueron votados o fueron entrevistados y votaron en estas encuestas que hizo The Athletic, el periódico norteamericano, el MVP de la liga sería Julius Alexander. Sí, según los jugadores de la NBA, con un 39% de los votos, el canadiense merece el premio a MVP. En segundo lugar tenemos al serbio Nikola Jokic con un 21.4%. En tercero se encuentra Jaylen Brown, ante sorpresa mía, con un 8.2%. En cuarto lugar empatado Cade Cunningham con 8.2. Y en quinto lugar Luka Doncic con 8.2. Ya tendríamos que irnos hasta el sexto lugar para encontrarnos al francés Victor Wembanyama con un 5% de los votos. Realmente impresionante lo que vota la gente, los jugadores de la NBA, en quién es para ellos el MVP de la liga. También se le preguntaban a estos 150 jugadores qué equipo iba a ser campeón de la NBA. Esta entrevista y estas preguntas se las hicieron obviamente antes de empezar la postemporada. No se sabía todavía qué equipos eran los que iban a llegar a las finales y tuvimos unos resultados muy interesantes. Tuvimos que el 50% de los jugadores de la liga consideraron que OKC, el actual campeón, iba a defender su título ganando otro campeonato. La mitad de los 150 jugadores pensaban que el Thunder va a ser campeón de la NBA. El otro 25.3 pensó que los San Antonio Spurs llegarían a ganar el campeonato este año, que de hecho los dos están luchando por un puesto en las finales. En tercer lugar tenemos a los Celtics con un 8.2, unos Celtics que fueron eliminados en la ronda 1 por Filadelfia. Qué cosa tan interesante, ¿no? En cuarto lugar tenemos a los Pistons, que los Pistons con un 4.1 pues quedaron fuera de la NBA esta temporada, perdiendo contra los Cleveland Cavaliers en una serie a 7 partidos. Y pues en otros tenemos un 12.4. Lo que sorprende de esta estadística y de estos votos es que el equipo finalista de la NBA por el lado del este, los New York Knicks, ni siquiera aparecieron entre los votantes. Impresionante que al final lo que está logrando el equipo de Nueva York es algo de época. Y más porque, como pueden ver, ni siquiera los jugadores de la NBA se imaginaban al equipo de la Gran Manzana volviendo a unas finales y pudiendo ser campeón de la NBA. Digo, el 50% fueron por OKC, queda una elección un cuanto menos segura, un equipo muy poderoso que pues tiene muchas chances de volver a ser campeón. Pero sí me llamó mucho la atención que el equipo neoyorquino ni siquiera está votado.
También tuvimos una votación cuanto menos curiosa con el jugador más sobrevalorado de la liga según los jugadores, que en esta ocasión terminó ganando nada más y nada menos que el turco Alperen Sengun con un 12.3% de los votos. En segundo lugar tuvimos a Rudy Gobert con el 8.6%. En tercer lugar Trae Young con el 8.6% de los votos. Cuarto lugar Abdia con 3.7%. Empatado con Scottie Barnes y Luka Doncic y Pascal Siakam. Realmente impresionante, digo. El año pasado los jugadores votaron que el jugador más sobrevalorado de la liga fue Tyrese Haliburton, que luego terminó llegando a unas finales y en caso de no haberse lesionado hubiera sido campeón de la NBA muy seguramente. Me sorprende la votación tan contundente en contra del turco Alperen Sengun, que pues sí tuvo una mala postemporada, pero en temporada regular casi estuvo promediando un triple doble. Sorprendente la decisión de los jugadores, sus motivos tendrán para escoger a Alperen Sengun como el jugador más sobrevalorado de la liga con un 12.3%. Pero también votaron al jugador más infravalorado de la liga, que en esta ocasión votaron a Jalen Johnson como el primer jugador más infravalorado de la liga. En segundo lugar, Derek White. Tercero, Jaylen Brown. Cuarto, Jrue Holiday, que coincido demasiado. Quinto, Peyton Pritchard. Y sexto, Austin Reeves. Me sorprende que Jalen Johnson lo pongan en jugadores infravalorados cuando esta última temporada creo que ha sido muy bien valorado por la gente y fanática de la NBA. Un jugador que definitivamente ha mejorado sus números desde que Trae Young se fue de los Atlanta Hawks, mejorando en todos sus ámbitos, desde los puntos, asistencias y rebotes. Lo de Derek White no coincido tanto, creo que es un jugador bien valorado en la liga, un jugador que pues ya fue campeón de la liga, un jugador que sí, es un jugador que, digo, se considera que es un mal jugador. Nadie considera que sea un mal jugador desde mi punto de vista. Lo de Jaylen Brown tampoco lo entiendo mucho. Es un jugador All NBA. Jrue Holiday sí. Jrue Holiday coincido. Una barbaridad que Jrue Holiday es un jugador súper infravalorado. En Portland ha hecho un trabajo espectacular con el equipo de la conferencia oeste. Peyton Pritchard también coincido. Peyton Pritchard es un jugador que fue clave en ese campeonato de los Celtics en 2024 y que a día de hoy sigue siendo un jugador muy importante desde el banquillo. Y Austin Reeves no lo compro. Austin Reeves no lo compro. Es un jugador que creo que es bien valorado por la liga, un jugador que es bien valorado por los aficionados. Y ahí sí no coincido con los jugadores de la NBA. También se le preguntó a los jugadores de la NBA cuál es el equipo que no quisieran ser traspasados, que de ninguna manera dicen, no, 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 yo ahí no voy, ahí yo no piso, ahí yo no quiero estar. Y de los 150 equipos, el equipo más votado, como el que no quisieran ir ni de chiste, ni de broma, ni aunque me pagues millones, es nada más y nada menos que los Memphis Grizzlies. Para su muy mala suerte, el equipo de los Grizzlies fue votado como el equipo al que no quisieran ir de ninguna manera. Llevaron un total de 35.8% de los votos. Más de un tercio de los jugadores de la liga que votaron no quieren ir a Memphis. Un 11%, o sea, casi un 12% votó que Washington Wizards ni de broma y que los Kings tampoco. Sacramento no lo pisan ni aunque le pagues billetes. Pelicans más de lo mismo, Nets más de lo mismo, Utah Jazz más de lo mismo, Hornets más de lo mismo y Blazers más de lo mismo. Pero a mí lo que me sorprende es que los Knicks son el lugar número 7-10 de la lista. Los New York Knicks con un 3.3%. Estamos locos. ¿Cómo es posible que New York Knicks, con los años que ha hecho, con el equipo que tiene, sea el lugar número 7 de equipos a los que no quisieran ir a jugar? O sea, el número 10. Es más, mira, no me quiero equivocar con el dato. Es 1 Memphis, 2 Wizards, 3 Kings, 4 Pelicans, 5 Nets, 6 Jazz, Hornets séptimo, Blazers octavo y Knicks noveno. Knicks noveno. Los Knicks son el noveno equipo a los que los jugadores no quieren ir ni de chiste, ni pagándoles dinero. Es realmente impresionante. Me sorprendió que los jugadores votaran al equipo de Nueva York. Nueva York es una gran franquicia, es una gran ciudad. Y me sorprende la elección de los 150 jugadores. Que digo, solo fue el 3.3. Es una elección
cuanto menos baja, pero me sorprendió que estuviera en la lista, antes que yo que sé, antes que otros equipos que sinceramente pues podría estar ahí perfectamente, que tú me digas, un equipo cualquiera, Milwaukee Bucks, o sea, Milwaukee Bucks no está ahí, y sí están los Knicks, me sorprendió la lista, pero bueno, esto es lo que los jugadores votaron en estas decisiones, en estas preguntas que les hicieron, realmente quedé sorprendido, muchas cosas, me sorprendió que Sengun fue el jugador más sobrevalorado, creí que iba a estar otros jugadores, también me sorprendió la unanimidad que tuvieron con Shai Gilgeous-Alexander en el MVP, el 50%. Sinceramente me sorprendió porque si miras redes sociales, más de la mitad de la gente te dice que Shai Gilgeous-Alexander solo sabe fingir faltas. Entonces, muy sorprendido con las decisiones de los jugadores de la NBA. Pero preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los jugadores se equivocan? ¿Crees que los jugadores coincides con ellos? ¿Qué opinas? Y también, ¿qué opinas de esta nueva ley antitanqueo? ¿Crees que realmente venga a beneficiar a los equipos, al espectáculo, al show? ¿O simplemente solo va a arruinar equipos malos que pues ya de plano no van a tener ni cómo mejorar sus equipos?